Buenas noches, queridos amigas, queridos amigos de Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. Un gusto estar otra vez con ustedes en este 2026 para hablar de los temas de la educación, y la sociedad. En este programa vamos a conversar sobre una investigación doctoral muy importante, una investigación que enfoca procesos de aula, procesos de escuela y a la vez pues metodologías y a la vez pedagogías y didácticas. El tema de hoy es las escuelas lectoras, la investigación doctoral escuelas lectoras. Diversas iniciativas se realizan para cualificar la educación básica y porque hay deficiencias y problemas estructurales que determinan que no todo el mundo ejerce el derecho a la educación en las mejores condiciones. Con estos factores aún hay procesos que buscan mejorar desde la pedagogía los aprendizajes. Uno de ellos es la mejora de la lectura, la animación a la lectura, la pasión por la lectura, que se ha demostrado potencia procesos de aprendizaje. Para ello se desarrolló desde hace algunos años el proyecto Escuelas Lectoras, que es el motivo de estudio, les decía, de una investigación a nivel doctoral que la lleva a cabo nuestro invitado de hoy, el doctor Juan Pablo Bustamante, el doctor candidato Juan Pablo Bustamante. ¿Quién es Juan Pablo Bustamante? Es comunicador social con especialización en comunicación educativa para el desarrollo por la Universidad Javeriana de Bogotá. Tiene una maestría y su especialización en educación por la Universidad Andina Simón Bolívar. Tiene mucha experiencia en el campo de la comunicación y la educación, en la investigación para el desarrollo, la gestión de programas y proyectos. Ha trabajado en cooperación internacional y administración pública en el campo de la niñez y juventud. Actualmente es docente de la Universidad Tecnológica Equinoccial en el área de psicología de la comunicación y es candidato a doctor en educación por la Universidad Andina Simón Bolívar. Apreciado Juan Pablo, un gusto estar contigo esta noche en este programa. Para mí es el placer. Gracias por invitarme. Bien, Juan Pablo, ¿qué son las escuelas lectoras y en dónde se desarrolla tu investigación? Bueno, en general, primero, ¿qué son las escuelas lectoras? Es bien difícil definir cuando llevo ya un año investigando y uno tiene que entender que esto tiene que construirse, ¿no?, como concepto. Pero en principio yo diría que es una experiencia de vinculación con la comunidad de la Universidad Andina Simón Bolívar, en principio, ¿no? Uh-huh. Y es una experiencia que apuesta por el tema educativo como una estrategia de una inversión de alto impacto, diría yo, en la población, ¿no? Esa experiencia lo que ha hecho es que la Universidad Andina Simón Bolívar genere un campo de innovación, liderazgo e investigación y propuesta frente al país con respecto a las estrategias de lectura en el sistema de educación público y también en los sistemas interculturales, bilingües y también en el sector privado, obviamente, ¿no? Entonces tiene un carisma de un movimiento pedagógico en torno a la lectura. Movimiento pedagógico, ¿desde cuándo se inició este proceso de escuelas lectoras? Formalmente podemos decir que arrancó cerca del año 2005, por ahí, pero ha tenido muchas mutaciones. No ha sido un programa establecido desde una lógica de proyecto, donde se abre el proyecto, tienes el marco lógico, se cierra, se evalúa, sino más bien una movilización en torno a la lectura que fue sumando aliados a lo largo de los años hasta la actualidad, ¿no es cierto? Eso ha sido un poco la lógica y donde siempre la directriz fundamental del programa, y esta fue generada por el doctor Enrique Ayala, era servir a la educación pública del país. A la educación pública, así para nuestros radioescuchas que pues desconocen sobre una propuesta, se busca enseñar a los profesores cómo a su vez puedan mejorar estrategias lectoras en sus alumnos o qué es o sí, qué más es. Sí, si es o sea, es una estrategia de formación docente, en ese sentido. El centro es el docente y es con el docente que se hace el cambio, la transformación, ¿no? Eso me parece que es súper importante. Ahora, ¿por qué tan relevante ahora esta experiencia histórica? Para mí es
por el indicador arrasador que tenemos, ¿no? Antes de la pandemia, 2019, que saca el Banco Mundial, diciendo que 6 de cada 10 niños del Ecuador a los 10 años de edad no entiende el párrafo que lee. Si es que tienes esa base ahora, y peor después con la pandemia y con las grandes dificultades que estamos teniendo de manejar el tema de las nuevas tecnologías, ¿qué futuro pintamos para Ecuador? ¿No? Hay una correlación directa entre la capacidad lectora y la capacidad de ese niño posterior también en ser creativo, en contribuir a la sociedad, ¿no es cierto? Y no ser un excluido. Entonces eso pinta un futuro muy difícil para el país, y si no se trabaja desde ya, yo ya te puedo anunciar qué va a pasar en el 2040, ¿no? Si no se cambian las cosas. Es difícil, en verdad, o sea, lo que tú mencionas, ¿no? Habían estrategias muy bajas de comprensión lectora. El 2019, la pandemia, sin duda, fue devastador. Es decir, no hay estudios todavía sobre eso, ¿no? Pero sin duda a la baja, una tendencia aún más baja. Sí, ¿Y dónde se desarrollan las escuelas lectoras como tal? ¿Dónde empezaron o dónde continúan? Y por un lado, y luego, ¿tu investigación se focaliza o estudias todas las escuelas lectoras del país? A ver, lo primero es que el enfoque de la investigación sí pretende ser un enfoque que yo llamo comunicativo, hermenéutico, fenomenológico, en donde el principio fundamental es escuchar la voz de quienes han vivido la experiencia y generar un proceso de conversación con estos actores, de reflexión y autorreflexión sobre su propia experiencia. En ese sentido, pues la base son los docentes que fueron formados por el programa Escuelas Lectoras. Y dentro de esta base me he concentrado inicialmente en los de Cotopaxi, en la experiencia de Cotopaxi, que fue una de las más poderosas. Sin embargo, tengo previsto en la investigación profundizar también con estudios de caso en Esmeraldas, probablemente en Quito y en Chimborazo, para tener un cuadro más completo de lo que ha sucedido a nivel de país, ¿no? Uh-huh. Es eso, pero es mirar la experiencia de escuelas lectoras desde la perspectiva de quienes la vivieron, esa experiencia, ¿no? Es muy importante la perspectiva, una perspectiva de un entorno más bien vivencial, ¿no? De las vivencias que ellos tuvieron, las experiencias. Ahora, claro, toda investigación, una cosa es lo que podríamos ver, otra cosa es lo que podríamos contar coloquialmente, pero una investigación de corte académico, como es tu investigación doctoral, necesariamente tiene una organización teórica y metodológica. Básicamente, ya nos hablaste metodológicamente algo de lo hermenéutico, lo fenomenológico y lo comunicativo. Lo fenomenológico son las condiciones lo más naturales posibles, sin generar, digamos, exclusiones. Pero teórica y metodológicamente, ¿qué nos dirías? Teóricamente, ¿qué usas? ¿Qué enfocas? Yo te digo, no te puedo decir el resultado porque estoy metido en medio de un proceso en inicio, y por lo tanto puedo sufrir de muchas incoherencias, ¿no? Pero es tu planteo. El planteo sí pasa por esta recuperación de la experiencia como una base, pero la mirada del investigador no es neutra, ¿no? Claro. Y el presupuesto teórico que me sustenta de alguna manera es crítico. ¿Por qué crítico? Porque me parece que el centro, el concepto más poderoso para explicar lo que yo estoy observando es este concepto de praxis docente. Entonces, en el fondo, la investigación es sobre la praxis de los docentes que fueron formados por el programa Escuelas Lectoras, ¿no? ¿Y qué implica este concepto de praxis? Creo que son muchos factores, ¿no? En primer lugar, es comprender que el ser humano no es un individuo aislado, sino que somos parte de procesos históricos, dialécticos, conflictivos, en donde en ese conflicto se va construyendo la trama de la historia, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y en este sentido, los maestros han vivido una historia. Entonces ahí está la historia de vida de ellos como parte de una narración que da sentido a su testimonio, su experiencia. Pero también es observar cómo dan clases en el aula.
Entonces lo que he hecho es poder observar clases de enseñanza de la lectura y escritura y poder tener de alguna manera algunos parámetros sobre las prácticas, los hábitos de enseñanza de los docentes en el aula. Después viene más bien una entrevista con ellos orientada a discutir sobre su función pedagógica, sobre la forma en que han dado la clase, y tengo previsto a futuro profundizar en entrevistas a profundidad más sobre sus historias de vida. Hay otra cosa que también suelo hacer en las escuelas y es la observación de los cuadernos. El programa Escuelas Lectoras y su experiencia de estos 20 años tiene una reconstrucción histórica de un debate pedagógico muy intenso y que también hay que recuperarlo en ese sentido, ¿no? Desde lo que fue la tensión inicial en los años 2003, 2005, 2006, entre lo que la gente de avanzada en la enseñanza de la lectura y escritura decía que era el método global analítico, que era comprensión del sentido a partir del contexto y etcétera, frente a una realidad que era totalmente silábica o fonológica, ¿no? Fonética, ¿no? Que era y que es la forma en que enseñamos a leer y escribir en la mayor parte del país. Entonces antes, en los 90, inicios del 2000, se creía que la respuesta era el método global analítico frente al modelo silábico. Y el programa de Escuelas Lectoras se enfrentó a ese reto y se dio cuenta que no era la forma o la estrategia para cambiar la cultura, sino que empezó a trabajar desde un enfoque más sociocultural, por llamarlo así. Creo que ahí hay algunos autores que Soledad Mena, obviamente es la mentora más importante de este proceso, señala que no es solo un problema de cómo se enseña a leer y escribir en condiciones ideales, sino que se enseña a leer y escribir en condiciones interculturales, de vulnerabilidad, de exclusión social, que son los contextos rurales en los que ha crecido nuestra población, urbanos, ¿no es cierto? Entonces ahí hay muchas pautas de educación de adultos también, pero el principio básico es que hay que enseñar a leer y escribir desde la experiencia y desde aquello que tiene sentido comunicativo para quienes están aprendiendo. Entonces la lógica del programa Escuelas Lectoras como un principio central es que no importa con quién estés al frente, lo primero que haces es conversar con esa persona y por lo tanto facilitar, promover la expresión de las personas como principio y motor básico que motiva la comunicación, la escritura, la oralidad, que son simplemente instrumentos de una relación de sentido social y de comunicación a nivel social. Importantísimas apreciaciones, ¿no? O sea, tienes por un lado una perspectiva teórica novedosa y como generalmente ocurre en las prácticas educativas o de política educativa, desde el ente rector muchas veces es adoptar lo novedoso a tratar de aplicarlo acá, pero la realidad pues fue otra, nos dices, ¿no? Y generó otros procesos. Y en ese sentido, las demandas de formación que tuvo la Universidad Andina frente al ministerio, la capacidad que tuvo de producir materiales educativos, de estar en la avanzada, en la cresta de la ola de la innovación pedagógica, permitieron que se fuera construyendo, creo yo, un pensamiento propio sobre la lectura y escritura, contextualizado a lo nacional, a lo que vivimos acá, y espero que esta investigación doctoral ayude y contribuya a dejar esa memoria y dejar esta constancia de esta experiencia nacional, donde no necesariamente la mejor solución es la adecuada, sino que es un proceso de mediación social. Y entonces la enseñanza de la lectura y escritura pasa por una conversación con la sociedad. No es el modelo mercantil donde tú produces un saber, lo empaquetas y tienes clientes que te lo compran, sino que se construye en la interacción con el otro. Y lo que le da vida al programa Escuelas Lectoras no es el marco lógico, sino es la relación abierta con la comunidad. Esto no solo aplicable para las escuelas lectoras, ¿no? Digamos, aplicable sería esta posibilidad de generar procesos socioculturales para diversas iniciativas de política, no solo educativa, además, ¿no es cierto? Que lastimosamente no se llevan a cabo. Me acuerdo cuando yo empecé a hacer mis trabajos saliendo de la universidad, que yo daba clases de video a niños pequeños, de 9, 10 años, y tenía varias clases, ¿no? Uno que era de un colegio de élite y otro que en cambio eran barrios suburbanos, ¿no? Y en ambos casos fue muy divertido construir comunicación con los niños, ¿no?
Pero en ese sentido sí retomo el concepto de Daniel Prieto, que dice, tenemos que hacer del lenguaje una fiesta, ¿no? Más allá de la discusión que tú tengas de cómo se decodifica, si se decodifica de esta manera, si es silábico o no, el lenguaje tiene sentido en la acción social, y eso es lo que genera el interés de la persona por aprender, por descubrir, por explorar el mundo, ¿no es cierto? Y a través del lenguaje se ejerce esa curiosidad, esa motivación. Obviamente el enemigo, en ese sentido más importante de una sociedad lectora, es el silencio sobre todo que emerge de la violencia, de la amargura, de la rabia. Súper. Sin duda estas reflexiones son importantes, ¿no? Son importantes, como veo, en que surgen de esta investigación a profundidad. Una investigación doctoral es eso, es una investigación a profundidad de un proceso importante como este. Y en ese sentido, pues hay miles de cosas por hacer, pero la investigación académica traza un camino y acota procesos. Y en eso, ¿cuáles son los objetivos de tu investigación? De todos estos diversos aspectos, todos muy interesantes. A ver, hay un primer objetivo de reconstruir una cronología, ¿no? Básicamente, cuál ha sido el proceso histórico y cuáles han sido los hitos que han marcado el programa. En segundo lugar, sí es comprender cómo los postulados del programa Escuelas Lectoras se expresan en el aula, ¿no? A través de la documentación, el registro audiovisual, la observación participante, se puede tener información muy precisa de qué caracteriza un aula de un docente formado por el programa Escuelas Lectoras, ¿no es cierto? Y además de eso, me parece que cuando yo me pongo a observar el tema de las historias de vida de los docentes, el trasfondo es cuáles son esas pautas para la formación de nuestros docentes. Y en ese sentido es una agenda más bien para el mundo académico, de decir qué es lo que un docente ecuatoriano necesita, requiere y demanda de una universidad para procesos de formación, profesionalización, en donde yo creo que tenemos una deuda muy importante en el país de debate sobre la forma en que se forman los maestros. Importantes apreciaciones otra vez. Ustedes están escuchando Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves por Radio Voz Andina Internacional. Hoy mismo conversamos sobre una investigación doctoral sobre una iniciativa pedagógica de transformación a la lectura, a las prácticas de lectura y a la motivación. Y nos acompaña Juan Pablo Bustamante. Y querido Juan Pablo, entonces, de todo, nos has dado ya una especie de contexto, una especie de andamiaje teórico, metodológico. Ahora, ¿qué factores estás viendo, no? Tú hiciste también una previa investigación sobre escuelas lectoras. ¿Qué factores que estudias en tu trabajo los ves? ¿Cuáles son estos y cómo ves que determinan mejoras en la educación o en el aprendizaje, que son dos cosas distintas, pero ambas importantes? A ver, quizás como para puntear muy rápidamente, ¿no? Me parece, uno es cuál fue la experiencia de formación de escuelas lectoras en el docente, saber cómo se formó, ¿no? Hubo varias modalidades de formación, hubo muchas variantes y tienen ciertas cosas comunes que básicamente pues creo que es el tema de un acompañamiento cercano, ¿no? Un segundo lugar es esto de que hasta dónde esto transforma o no transforma la práctica de aula del docente. Entonces la observación del aula se convierte en una clave para dar las pistas de qué ha significado realmente esa formación en su ejercicio profesional, ¿no es cierto? Una tercera cosa que es fundamental es comprender hasta qué punto ese grupo lector, productor de conocimiento de niños, es capaz de producir, de escribir, de expresar, ¿no? Es decir, la escritura y la oralidad son indicadores muy potentes de qué tanto esa comunidad educativa ha desarrollado el lenguaje y la comunicación como parte del aprendizaje, ¿no es cierto? Y finalmente esto de las historias de vida, ¿no? Que es súper importante comprender el sentido que ha tenido la formación para los docentes en sus propias historias de vida y narrativas. Entonces, la interacción de estos factores determinarían mejoras, o podríamos decir ya que se han logrado mejoras. ¿Tú has visto que hay logros o aún no?
quizás detrás de esto hay un debate en el sentido de comprender cuál es el rol docente, qué significa ser docente, ¿no? Y el modelo me atrevo a hablar de un modelo de escuelas lectoras, apuesta por un docente artesano. El docente artesano es aquel que nunca puede repetir el mismo procedimiento, sino que siempre actúa en función de los sujetos que están al frente, ¿no es cierto? Ahí hay una racionalidad comunicativa que está incluso por la racionalidad instrumental. Es decir, el docente vive una tensión entre el tener que enseñar a que el niño ya escriba rápido su nombre, porque si no es un mal maestro, y la necesidad de generar el clima educativo y comunicativo en donde ese chico se siente en confianza para desarrollar su expresión, su lenguaje, ¿no es cierto? Entonces creo que ahí hay un doble rol docente que es clave entender, y que lo que hace Escuelas Lectoras es desatar la posibilidad de disfrutar más del espacio educativo, ¿no es cierto? Menos instrumentalidad, también hay que tenerla, también se puede hacer planillas, no se trata de condenar las cosas, pero más allá de gastarle 1 hora a las planillas, quítale una media hora para hacer un juego de roles, ¿no es cierto? No es confrontar la historia y lanzarla contra la pared para decir todo lo que se hizo antes estaba mal y ahora sí sabemos porque sí vamos a trabajar por destrezas o por competencias. No, sino es comprender que la situación comunicativa es una situación de conversación en donde hay una persona que es adulta y genera una mediación pedagógica. Ahí hay este concepto de mediación es central también. Cuando desde la perspectiva teórica estudias, ¿no?, y dices qué es la praxis, tiene mucho que ver el concepto de mediación en el aula, por ejemplo, y de la mediación cultural que ejercen los docentes como actores sociales. Ten en cuenta que, por ejemplo, en el caso de Cotopaxi, muchos de ellos surgen del movimiento indígena, de las organizaciones indígenas, y su función de profesionalización está claramente orientada a un servicio a su comunidad, ¿no es cierto? Entonces esos procesos organizativos de base fueron un terreno súper fértil para desarrollar este debate sobre la lectura y escritura, ¿no? Seguro que sí, estos procesos de base son determinantes en varios aspectos y en varios procesos, ¿no? Lo que tú mencionabas algo, el empacar y que caiga como desde un paracaídas y aterrice y se implemente no es efectivo, ¿no? Una propuesta desarrollista en sí que generalmente no es efectiva. Y que siguen siendo nuevas formas de neocolonialismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, construir un saber propio, un saber nacional sobre la lectura y escritura pasa por aceptar que no sabemos y que tenemos que conversar con la sociedad y la experiencia para sacar estas reflexiones, ¿no? Uh-huh. Y entonces, tomándonos de estos dos ejemplos del neocolonialismo, del desarrollismo, ¿qué otras experiencias de este estilo te devela tu estudio? Que aparte de lo que decíamos de la contrastación con el modelo novedoso y el diálogo sociocultural, ¿qué otras cosas has visto que se verían como contradicciones, digamos, desde el mandato oficial? A ver, hay una cosa que es cómo nuestra sociedad se ha transformado. Es impresionante. O sea, quizás uno se quedó con una idea, un concepto del inicio del siglo XXI y ya han pasado 20 años o más y eso ha implicado cambios sociales radicales, ¿no? Tanto para la población marginal, urbano marginal, rural del país, han habido cambios importantísimos, ¿no? Evidentemente la mayor parte de la población indígena en el país debe estar en las ciudades en este momento, ¿no? Entonces no es un problema de rural, sino que es un problema de excluidos, llámense indígenas, venezolanos o pobres, o mujeres, ¿no? Pero esto es lo que marca el sistema educativo y a la desigualdad de nuestro país. Si es que tú lograras desarrollar capacidades para promover la lectura y escritura, estarías generando mínimas condiciones para poder competir en igualdad, ¿no es cierto? O al menos que no todos estén descalzos desde el inicio de la carrera, como diría alguien, ¿no? Pero creo que la importancia de escuelas lectoras también es que se dedica a mirar a aquellos que menos oportunidades han tenido y a potenciar a ellos, comprendiendo que al fin de cuentas el mejor país es el que cuida a los que están en condiciones de mayor riesgo y vulnerabilidad, ¿no? Como un ejemplo ético de a quién se cuida en la comunidad, en la sociedad, ¿no? Uh-huh.
Y tú ya has ido al campo, ¿no? Has Sí. estado en el campo, has estado en observación de cuadernos, diálogo con docentes. ¿Y qué va develando tu estudio respecto a los territorios? ¿Dónde qué ves? Territorios, diversidades, diálogos socioculturales o interculturales. ¿Hay presencia del Estado? ¿Hay abandono? ¿Qué ocurre? Eh, nuestro Estado a mí se parece a esa imagen de un profesor totalmente autoritario, patriarcal, vertical, que sanciona con la mirada y no vuela una mosca mientras él está en el aula, pero sale del aula y se arma un caos total. Porque es un Estado que cree que puede funcionar desde el pensamiento heterónomo. Es decir, el límite es del golpe, es el castigo, es la sanción, es lo legal. Cuando desde la perspectiva de lo educativo, la característica fundamental es que el error es el nutriente del aprendizaje. Si no te equivocas, no aprendes. Entonces, para la educación, el equivocarse es bueno. Para el mundo del Estado, de lo legal, de lo institucional, de lo normado, de los quiscas, el error es motivo de sanción. Y creo que eso marca una sociedad que vive una situación de opresión, ¿no es cierto?, y que genera muchos mecanismos de resistencia. Y que lo que yo veo en los territorios es que las formas de resistencia han pasado no tanto por contraponerme frente al mestizo o frente al Estado hegemónico, sino de infiltrarme como el agua. Y yo tengo que aprender a manejar las herramientas del poder para que mis comunidades, mi gente, tengan más oportunidades en la próxima generación. Pero el referente de la población indígena de Pujilí que yo he podido contactar ya no es ni La Tacunga ni Quito, es Nueva York. Estamos en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves, el programa de Radio Voz Andina Internacional. Conversamos sobre la investigación doctoral sobre la iniciativa pedagógica Escuelas Lectoras. Y bueno, Juan Pablo, el contexto que nos das es, pues, como era de esperarse, bastante triste, pero a la vez bastante esperanzador desde los sujetos, desde los individuos, desde las comunidades y desde los docentes, como siempre estos actores tan importantes para el proceso educativo de este país. Y hablando de eso, ¿qué papel juegan los diversos actores educativos para lograr que, independientemente del nivel socioeconómico, independientemente de la localización geográfica, los chicos, los estudiantes mejoren sus aprendizajes? Otro concepto que uno al de praxis docente es este concepto de agencia docente, ¿no es cierto? Quizás la imagen es de esta: estamos viviendo una obra de teatro, ¿no? Y la praxis es la que explica la dinámica en la cual esa obra se desarrolla, mientras que el concepto de agencia docente me explica cómo se desenvuelve el protagonista de la obra de teatro en ese escenario y en ese tiempo. Es decir, esa persona que tiene la capacidad de dialogar con varios mundos, con varios universos del lenguaje y generar esas mediaciones. Creo que nuevamente le aparece el concepto de mediación pedagógica fuertísimo, ¿no es cierto? Y creo que en ese sentido los docentes lo que hacen es darse cuenta del poder ejercer la libertad pedagógica. Y por otro lado, otra cosa que tú decías hace un momento, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hemos visto en el territorio? De este Estado patriarcal que quiere controlarlo todo e incluso poner cámaras en el aula, las cámaras, si no tienen mantenimiento, se dañan y empieza a desaparecer el estado del territorio. Actualmente la reconfiguración de los mismos megaministerios y todo eso hacen que lo educativo en el territorio se ausente cada vez más. Sin embargo, me parece que es una oportunidad maravillosa para que la movilización pedagógica docente teja redes en el territorio. Y son redes de cuidado, de protección y crecimiento mutuo, colectivo, que es lo que se necesita ahora, sobre todo en circunstancias de violencia como las que estamos. Necesitamos redes pedagógicas de docentes en territorio que se cuiden y se protejan entre ellos.
Redes pedagógicas, el rol de la vinculación con la comunidad. Se ha demostrado que en las comunidades más cohesionadas los grupos de delincuencia organizada no entran, ¿no? Que hay una protección, hay un cuidado de los jóvenes, de los futuros candidatos a ser miembros, ¿no? Y líderes de las mismas comunidades. Otra lección que hemos detectado en esta investigación es el tema de la construcción del liderazgo. O sea, a imagen y semejanza de lo que pasó con la DINEIB y la educación intercultural bilingüe, que quizás fue como la primera plataforma de los pueblos indígenas para formar parte del Estado y ser parte, ¿no? Yo soy funcionario público y soy Cotacachi, soy Otavalo, soy Shuar. Fue a través de la educación bilingüe, que después de eso eclosionó y ya tienes funcionarios indígenas en muchas instituciones del país, ¿no es cierto? Lo que ha sucedido en este estudio de caso que he hecho en Cotopaxi es evidente cómo la gente que vivió estos procesos de empoderamiento a través de este programa Escuelas Lectoras se han convertido en líderes en múltiples niveles y dimensiones de la sociedad. Mientras estuve haciendo la investigación, hubo 2 cambios de director distrital en Pujilí. En los 2 casos, los directores distritales nombrados, un hombre y una mujer, eran indígenas y habían participado del programa Escuelas Lectoras. Entonces son personas que gracias a esta formación y a esta vinculación y mediación social entre los diferentes mundos, la academia, la política educativa, el ministerio, etcétera, aprenden a tener las herramientas para navegar en este mar que muchas veces es un poco turbulento, ¿no es cierto? Entonces ahí ves que hay actores valiosos. Ahora, otros actores que creo que son clave de mencionar es las diferentes formas de cooperación, organización y financiamiento de esto. Es decir, el programa Escuelas Lectoras surge de un financiamiento de la USAID, ¿no? Y su proceso de reproducción, transformación, mutación, etcétera, siempre ha estado atravesado por alianzas con otros actores de la sociedad. Llámese UNICEF, llámese UNESCO, llámese las ONGs de IA o tantas que hay, que de alguna manera han sido como amplificadores y aliados en la construcción de estos saberes que se encuentran en el territorio. Yo no creo que el orgullo de Soledad Mena sea porque salga un libro más grande y más bonito y más indexado que otro, sino el orgullo es ir a ver cómo están ejerciendo el liderazgo los docentes, por ejemplo, en Esmeraldas, en zonas de alta violencia, donde el programa Escuelas Lectoras, a través de sus mentores y etcétera, ha tenido una participación para celebrar con alegría la fiesta del lenguaje frente a la violencia. El programa continúa ahora mismo en los sitios que has mencionado, o hay otros sitios también. Ahí hay un problema. Tiene un acto de nacimiento el programa Escuelas Lectoras, pero no tiene ningún acta de defunción. Lo cual está muy bien, ¿no? Y ¿qué es el programa Escuelas Lectoras? Es la gente que dice yo pertenezco al programa Escuelas Lectoras. No es que la Universidad Andina tenga una oficina, un proyecto, una estructura para esto, sino que es el resultado de esas alianzas donde la gente se ha ido apropiando del nombre y de la función. Entonces tú encuentras gente vinculada al programa Escuelas Lectoras de muchas provincias del país que siguen desarrollando su trabajo y sus formas de réplica, multiplicación. Por su cuenta. Por su cuenta. Y creo que es esa una de las grandes virtudes, ¿no? De lograr una movilización pedagógica donde ya no controlas lo que sucede, sino que has desatado un proceso que es fértil, rico y que apuesta y cree en la gente, en la capacidad de la gente. La famosa sostenibilidad de los proyectos de desarrollo, ¿no? La sostenibilidad es una relación de diálogo con la sociedad, no de instrumentalización de la sociedad. Contraria a esa perspectiva instrumental, más bien es yo te entrené, de iniciativas propias. Y de creer que el docente está entrenado y entonces que ya sabe cómo utilizar el algoritmo y yo le dije cómo hacer la guía y etcétera, vaya, haga y reproduzca. Yeah. Ese es un modelo tecnocrático que no entiende la realidad y que fracasa, que sirve para justificar fondos, quizás, gastos, pero su efectividad es muy baja. ¿No? Y su sostenibilidad en el tiempo. Cero. Sin duda. Ahora, otra cosa muy interesante del programa de Escuelas Lectoras en ese sentido es la capacidad de dialogar con el mundo indígena y lo que pueden ser las apuestas por la educación intercultural bilingüe. Es decir, yo pude observar cómo un docente quichua daba la clase y tenía de una mano el MOSEIF y de la otra mano el programa Escuelas Lectoras.
y decía, con estos dos es que yo hago el trabajo y yo produzco mis guías con estas dos herramientas, porque entendimos que la clave de la enseñanza y la lectura y escritura no está en la grafía, sino está en lo que conversas, hablas, dices, la oralidad. Y en ese sentido, la oralidad para el mundo indígena es una base que tiene que ser revalorizada 100 veces. Es decir, es en la oralidad que se construye el pensamiento de la lectura y escritura antes de leer y escribir, ¿no es cierto? Entonces tienes que permitir que un grupo humano potencie y desate la oralidad para que de ahí se construya la necesidad del escribir y el leer, y no esto que sucede tan al revés en caso nuestro, que empiezas las clases de primero de básica haciendo las grafías, los palitos, los bolitas, y después del mi, me, mame, mi, mu, y ni siquiera sabes para qué estás haciendo eso, ¿no? Entonces eso genera que el contacto inicial con la lectura y escritura y con el lenguaje sea un contacto placentero, y no el martirio al que fueron sometidos o fuimos sometidos muchos de nosotros, con dolor en la mano porque no podíamos escribir el palito como nos exigían que se escriba. Es un cambio más bien desde una pragmática más fértil y más contextualizada, ¿no? Antes que sencillamente la técnica o el proceso. Porque toda técnica está articulada en una relación de poder. Y si no haces un análisis crítico sobre la relación de poder, la técnica carece de sentido, ¿no es cierto? Entonces una cosa es aprender a leer y escribir con un docente que te va a castigar, que te va a sancionar, que te va a agredir, ¿no? O tu padre de familia o tu madre porque no escribes bien, ¿no es cierto? Y otra cosa es darte cuenta que eso de leer y escribir es parte de un juego maravilloso, ¿no es cierto? Y esa es la forma en que interactúas después en sociedad. ¿Cómo aprendiste esa relación con el poder ahí? Es lo que determina la forma en que te vas a relacionar con el poder probablemente el resto de tu vida. No te estoy diciendo un determinismo grave, pero es un ejemplo, una ilustración de cómo son nuestras formas de interacción con el resto de la sociedad. Hay procesos, me dices, ya la gente se apropia, dice yo soy parte y desarrollo, pero se están generando nuevos procesos formativos para nuevos docentes, hay sinergias con el Ministerio de Educación, hay procesos con el área de educación de la Andina, con escuelas rectoras, o ya no. Por el momento no conozco algo que haya así fuerte. Hay un proceso más vinculado a alfabetización en Jama, ¿no es cierto? Ya. Con la UNESCO. Pero con respecto al vínculo con el Ministerio de Educación, diríamos que hay una pausa. Las últimas experiencias de vinculación fuertes que tuvo la Andina, bueno, hasta hace un año los textos producidos por la Andina eran los textos que reproducía el Ministerio. Ten en cuenta que son casi 10 años donde todo el sistema educativo ecuatoriano trabajó con los textos elaborados por la Andina, ¿no es cierto? Entonces eso fue una estrategia que permeó todo, ¿no? Sin duda alguna. Pero recientemente también hubo en el 2018, 17, la formación de mentores, ¿no? Y estos mentores que fueron formados en alianza con el DIA, la Andina, UNICEF y el Ministerio de Educación, fueron muy fértiles en su trabajo territorial. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que quiero estudiar, un caso que quiero estudiar, es una red pedagógica conformada por estos docentes, lideradas por estos docentes en la zona de Muisne, Atacames, que han logrado un nivel de institucionalización ya importantísimo, en donde la clave dentro del modelo de escuelas lectoras se incluye, es el tema de acompañamiento en aula, la clase demostrativa. No basta con capacitarte en un contenido, tienes que hacerlo y compartirlo con el otro y ver cómo el otro lo hace. Entonces estas redes pedagógicas y estos mentores del Ministerio de Educación tienen un cronograma de visitas y acompañamientos en territorio en donde pueden hacer las clases demostrativas, pueden tener conversaciones directas con los docentes, en donde el objetivo no es evaluar ni supervisar, sino es apoyar, acompañar, fortalecer al docente que está ahí en el territorio, ¿no? Importante también aquello, es realmente estos procesos, estas diversas perspectivas locales, los desarrollos particulares que han ido teniendo son diversos, ¿no? Más unos en la institucionalización, otros quizás en la colectividad, otros hacia la formación más bien de fortalecimiento organizativo indígena, ¿no? Y que va adquiriendo formas, ¿no? Ahora,
Yo tampoco creo que se pueda decir que el programa Escuelas Lectoras es un ejemplo de institucionalidad. No, creo que la misma Universidad Andina podría hacer una reflexión casa adentro sobre cuál es su visión estratégica del tema, ¿no es cierto? Pero lo que yo sí he identificado sistemáticamente es que la gente que ha estado vinculada desde el programa, desde la Universidad Andina en el programa, lo que ha hecho de esto no es un trabajo, una profesión, sino es una vocación de vida. Y es increíble ver cómo todavía existen redes moderadas por WhatsApp de hace 7 años que siguen funcionando y donde hay una persona que trabajó para la Andina o que es de la Andina que sigue ejerciendo un rol de liderazgo y moderación en esas redes que tienen años, ¿no es cierto? Y donde mantienes la información, ¿y qué le pasó a ni sé cuantitos? ¿Y dónde está el ni sé quién? Y en cada territorio estás preocupado por esa red pedagógica que se formó, ¿no es cierto? Y siguen vivos, sigues teniendo noticias de lo que están haciendo en diferentes territorios. Ahora, tú hace un momento decías en el 2019 niños de 10 años no entendían el párrafo que le conversábamos desde una perversa quizás lógica que el 2020 con la pandemia se fue peor. Los procesos de lectura, de animación a la lectura, están en este país desde hace muchísimo tiempo. Me acuerdo en el lejano año 97 ya se hablaba de los cassettes de animación a la lectura, ¿no? Y entonces, como que seguimos en ello, y ahora yo te diría, sigue siendo importante estos objetivos y estos procesos de escuelas lectoras ahora que hay WhatsApp, que hay memes, que ya tienes mensajes de voz y que sin duda te generan procesos de distorsión en escritura, porque ya lo haces en el celular, etcétera. No sé cómo lo ves. A ver, primero digo, ¿qué carajos ha pasado en estos 20 años que no hemos mejorado 1 milímetro? Así, ni 1 milímetro. Ni un centímetro quizás, no tampoco. No creo. ¿No crees? Bueno. O sea, yo tengo una mirada muy negativa de lo que ha sido esta forma de ejercer la rectoría educativa desde la verticalidad. En vez de promover la iniciativa y la creatividad del docente, lo que se ha hecho es coercionarlo, ¿no es cierto? Y los docentes tienen miedo de ejercer creativamente su trabajo. Están siempre con miedo, ¿no? Ese es un problema serio. Y entonces, más allá de la discusión si es que tal reforma educativa, la otra fue un fracaso o no, me parece que hay un problema de fondo de cuál es la relación patronal, simple, ¿no es cierto? Con respecto al futuro, yo digo que actualmente difícilmente los adultos también comprendemos un párrafo. Después de la pandemia creo que esa sería la evaluación a hacer. Es decir, el problema de falta de reflexión unida a la lectura por una forma poco sana de vinculación con los medios, ha hecho que ahora nosotros lo que sepamos son leer emociones casi leer frases sueltas, cortas, inconexas, no vinculadas a nada. Y lo que hacemos es llenarnos de información y saturarnos de información, pero no nos damos el tiempo de ordenar esa información en la cabeza. La exploración de escuelas lectoras sobre el futuro está muy fuertemente influenciada por Virginia Zavala y el tema de las nuevas literacidades. Y en ese sentido, claro, la explosión de los lenguajes pasa por la explosión de los medios y de todas las formas de expresión, y todos son buenos, bienvenido sea. Si quieres hacer petroglifos, haz petroglifos, o si no, si quieres desarrollar cosas con inteligencia artificial, hazlo. Lo importante es saber cuál es tu motivación para hacerlo, ¿no es cierto? Y entonces el acceso al lenguaje, a la comunicación, es el acceso que hay que pensarlo desde el placer, que es el motor principal del aprendizaje, ¿no? Entonces, el mensaje de escuelas lectoras sigue siendo tremendamente vigente para la sociedad y el debate que se requiere ahora, ¿no es cierto? Creo que lo educativo está muy centrado en la discusión de los instrumentos, pero nos perdemos a rato en la discusión de las prioridades, ¿no? Y creo que en ese sentido hay que reconceptualizar un poquito esta cultura educativa policial en la que nos encontramos. Y ahí mismo tú decías, para el 2040 estamos fritos. Desarrolla esa reflexión un poco distópica. ¿Por qué? Me acuerdo,
Mi padre en los años 60 trabajaba como embajador y se sentía muy orgulloso de difundir la exportación del banano en los países del mundo, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué lograr que en la dieta diaria, en la mesa diaria del desayuno de los chilenos estuviera el banano ecuatoriano? Y eso le permitía soñar a mi padre que Ecuador iba a ser un país que se desarrollaba y que iba a generar tecnología, conocimiento, formación, y se plantea el ideal del primer mundo, Europa, la sociedad de bienestar. Eso fue en los años 60, ya estamos hablando 60 años atrás. Lamentablemente creo que yo podré soñar lo que me dé la gana, pero en el 2040 seguiremos vendiendo banano. No sé qué más haremos. ¿Tú ves que sigue un proceso de reprimarización de la economía? Ecuador ya no es relevante, el concepto de Estado-Nación está destrozado y lo que somos es una hacienda feudal en donde las decisiones sobre lo que suceda a los ecuatorianos no se toman en Ecuador. Uh-huh. Y entonces, en ese contexto, ¿la educación primaria y media? Creo que el debate actual es ¿no? De una sociedad que ha profundizado cada vez más sus desigualdades y que esas desigualdades se van a expresar en la educación, ¿no es cierto? Veo una retirada del Estado. Quizás ciertos sectores neoconservadores piensan que el Estado puede cumplir un rol subsidiario, como eran las iglesias antes. En cambio, otros sectores más bien que piensan que lo que hay que hacer es desmantelar el servicio público para que sea simplemente un regulador y la oferta educativa sea solo privada, ¿no? Eso es lo que está en el debate del poder actual en Ecuador, porque creo que las otras fuerzas de pensamiento están en este momento en retirada, ¿no? Frente a una arremetida muy agresiva de un proyecto liberal o neoconservador. Grave. Creo que sí hay posibilidades quizás de hacer algo como sociedad civil, como comunidad, desde el poder como más difícil. Algo que quisieras contarnos, subrayar, referirte, algo que no hayamos tocado en este diálogo y que quisieras decirnos a nuestros radioescuchas, que son docentes, que son estudiantes, que son gente que le interesa la educación, por eso sintonizan un programa educativo. Las principales transformaciones de la educación en el Ecuador la han hecho los maestros. Sin duda. Llámese a través de los normales o de lo que sea. O en la pandemia, educando con WhatsApp, con celular, con el parque o con lo que sea. Uh-huh. ¿No? Y por lo tanto creo, y es mi motivo de esperanza, de tratar de reconstruir esta historia del programa Escuelas Lectoras desde el punto de vista de los maestros, que son ellos los que nos van a poder dar luces de lo que puede ser una movilización pedagógica por el cuidado de nuestra gente. No porque lo dice el ministerio, ni porque lo dice la autoridad o la ley, sino porque es la única manera de que nuestras familias, nuestros hogares, se adapten a un mundo que está cambiando y transformándose radicalmente. El trabajar la buena enseñanza, la lectura y la escritura, el lenguaje, es la forma de construir herramientas para el futuro de grupos que no quisiéramos marginalizarnos, sino que quisiéramos formar parte de una sociedad más amplia, ¿no? Pero que estamos al borde de la exclusión también, llámese Ecuador a nivel mundial, o llámese 7 de cada 10 ecuatorianos que no necesariamente tienen el ingreso mínimo y que no necesariamente pueden leer un párrafo. Así es, queridos amigos, queridas amigas de Rompe el Muro, esta noche con las palabras, estas palabras de esperanza y también de, de motivación en el fondo, para la sociedad, para la acción, para la actuación que nos da Juan Pablo. Pues llegamos al final de este diálogo en el tema de hoy, Escuelas Lectoras, la iniciativa pedagógica Escuelas Lectoras, desde una investigación profunda, académica, doctoral, llevada a cabo por Juan Pablo Bustamante. Gracias por su atención, gracias a Tito Chela, siempre nos acompaña en la producción de este programa. Seguiremos muy atentos a este proceso investigativo doctoral tan interesante, y nos vemos el siguiente jueves para otro diálogo educativo en Rompe el Muro. Soy Alexis Oviedo, salud y alegría para todos y todas. Buenas noches.